Muy buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a, a los alumnos, profesores, docentes, público en general. Les doy esta bienvenida a nombre de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, el maestro Enrique Aguilar Muñoz, y del mío, Giancarlo Mascellaro, también director de Relaciones Internacionales, a este webinar internacional Business Intelligence y su aplicación hoy en el mundo empresarial, el caso de la multinacional italiana G Group, ¿no? Para un buen desarrollo del evento, le pedimos a cada uno de ustedes mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat, ¿no? Pueden ir mandando sus preguntas a través del chat y a la finalización de la ponencia iremos respondiendo a las preguntas, ¿no? Hoy día nos acompaña y es un grande honor tener entre nosotros esta tarde la presencia del magíster Renzo Firpo. Él es licenciado en comunicaciones por la Universidad San Martín de Porres, cuenta con una maestría en Italia en la Universidad Católica Sacro Cuore de Milán, donde trabaja actualmente en disciplinas académicas, proyecto y producción de eventos culturales. También en Perú estudió técnico electrónica industrial en el SENATI, en lo que era el Servicio Nacional de Formación en Obras Industriales. Actualmente, el magíster Renzo Firpo trabaja entre París y Milán, ¿no? Él es analista, es especialista en inteligencia empresarial de esta multinacional, esta empresa italiana, G Group, que cuenta, que tiene presencia en 57 países, está en Europa, América, Asia, África, cuenta con 500 filiales en el mundo y 4.000 dependientes, ¿no? Entonces hoy día, en este momento voy a darle la palabra al magíster Firpo, le cedo la palabra para esta conferencia magistral titulada Business Intelligence y su aplicación hoy en el mundo empresarial, caso de la multinacional italiana G Group. Buenos días. Buenas tardes, mejor dicho, porque ya están en las tardes en Perú. Como el doctor Mascellaro me presentó, soy Renzo Firpo, soy Business Intelligence Analyst y trabajo para la G Group, que es una sociedad italiana de recursos humanos, posicionada en el 7º puesto del mercado europeo. Este mercado de las staff industry, que se llaman en inglés, tiene un valor mundial que ha estado calculado en el 2019 de 445 billones de euros, de los cuales la Europa contribuye con 178 billones de euros. Estamos hablando de unos 200 billones de dólares, ¿no? Europa prácticamente contribuye a esto con el 40% del facturado. ¿Y para qué estamos aquí? Hoy día les he venido a hablar de la Business Intelligence, conocida como BI, cuando googlean o miran en internet ustedes, ¿no? Y además de cuál es la importancia de los datos y por qué es fundamental que tengan un orden, una coherencia para que puedan ser leídos y consultados fácilmente. Como el doctor Mascellaro adelantó, mi historia comienza en Lima, donde he nacido. Y hace algunos años, así como ustedes, caminaba por las calles y cogía el chino para cruzar de norte a sur la ciudad de Lima. Y quería contarles porque es parte de mi experiencia de vida, ¿no? Me viene en mente los inicios, cuando llegué acá a Italia, a mi trabajo, y se me pidió ayudar técnicamente en crear una carta dirigida a los clientes de la empresa, utilizando la información de un database en Excel, realizando una unión para un Word final, ¿no? Esta carta era dirigida a todos los clientes de la empresa y tenía que ser personalizada con los datos de cada uno, el nombre de la persona de contacto y todo este tipo de cosas, ¿no? El Excel unía orígenes distintos de información con una formación completamente dispareja, ¿no? Porque habían datos de muchos sitios.
Y como les cuento esta situación, el jefe, pocos minutos antes de empezar a imprimir las cartas, nos pidió que todos los nombres fueran escritos con las iniciales en mayúsculas y el resto con minúsculas. Imprimimos a toda prisa por la demora del último cambiamiento y enviamos las cartas. El resultado, como podrán imaginar, fue un desastre total, porque durante el proceso manual de transformación de los nombres, sin darme cuenta, yo cambié de una línea el contenido de los apellidos de todo el database. Ya se pueden imaginar qué cosa empezaron a recibir los clientes mientras nosotros tratábamos desesperadamente de recuperar las cartas que todavía no se habían entregado, ¿no? Entonces, todo esto, ¿por qué? Para hablarles de los datos, ¿no? O sea, los datos coincidirán conmigo que los datos son importantes, ¿no? Al menos esto es claro, en todo el mundo habla de los datos, todo el mundo ahora los guardan, los almacenan, hacen backup, los suben en las nubes, en los servidores. Últimamente hay toda una polémica, se están creando las leyes para protegerlos, para tratarlos de diversas maneras y todo lo demás, ¿no? Pero, ¿qué son estos datos? O sea, cuando uno dice, sí, los datos, eso es lo que coge Facebook, lo que agrupa cada vez que entramos desde nuestros teléfonos o desde nuestras computadoras, empezamos a producir datos. Incluso cuando no entramos, producimos datos, porque significa que no estamos generando datos. Entonces, hay una computadora atrás que está registrando el hecho de que nosotros no estamos generando datos en ese momento. Generamos todo el tiempo datos, ¿no? Pero veamos, son 175 zettabytes. ¿Qué son los zettabytes? Son la cantidad de datos que la humanidad habrá acumulado para el 2025, según un documento Data Age de un instituto que más abajo les dejo el link, pero lo pueden ver en Google, ¿no? Pero, o sea, el fondo de esto es que, ¿qué cosa significa esto, no? O sea, imagínense que si almacenáramos estos 175 zettabytes en DVDs, ¿no? Que son estos discos que ya no se usan más, ¿no? La pila, ¿no? La pila de estos DVDs sería lo suficientemente larga como para dar la vuelta a la Tierra 222 veces, ¿no? Si intentáramos descargar estos 175 zettabytes a la velocidad media actual, ¿no? Que tenemos 4G, 5G, 5G, donde llegan algunos países, ¿no? Con una velocidad, o sea, tardaríamos 1.800 millones de años en descargar esos datos. O sea, los datos que estamos acumulando nosotros, que habremos acumulado en el 2025, ¿no? O sea, inclusive si dijéramos a todas las personas del mundo que se pusieran a descargar estos datos, igualito, nos demoraríamos más o menos como 80 días, 81 días en descargar todos estos datos, ¿no? O sea, para que tengan idea de la cantidad de datos que habremos generado en el 2025, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de los datos, ¿no? Pero ¿qué hacemos para leer estos datos, ¿no? Y es ahí donde llega el problema. Bueno, leerlos es muy fácil, ¿no? Porque cualquiera podría decir, los más avanzados dirán, bueno, haces una query con un tipo de software que permite leer el database y ahí obtienes los resultados, ¿no? Podríamos entender datos específicos, abrir Google, porque también Google justamente es un motor de búsqueda de datos, entonces encuentra las respuestas, ¿no? Y otros miles y miles de formas para acceder a los datos, como que las tenemos ahora a portada de mano desde un celular, desde Wikipedia, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, el problema no es leerlos simplemente, sino cómo leerlos con inteligencia, ¿no? Y es de esto de lo que les he venido a hablar y a conversar y a contar un poco hoy día, ¿no? Y es aquí donde llega la BI. ¿Qué cosa hace la Business Intelligence, ¿no? Prepara, limpia, ordena, sistematiza los datos, partiendo de los que se tienen en casa, las empresas, las instituciones, las organizaciones, ¿no? No importa el tipo de ente, ¿no? Todos estos datos los metemos en relación unos con otros para obtener una lectura fluida y lineal de la información. O sea, esta es la base desde la cual trabaja la Business Intelligence. Sin esto, nosotros no podemos trabajar. O sea, yo no podría realizar mi trabajo sin antes tener esta preparación del dato limpio. Y ahora, entonces, una vez que tenemos los datos, en cosas se trabaja.
¿Para qué? ¿Qué es lo que, el hecho, por qué tiene que existir un business intelligence? ¿Para qué sirve? ¿Para qué una empresa tendría que contratar a mí o a otros de mis colegas y así, diciendo, ¿no? Para hacer las famosas previsiones, ¿no? Las previsiones, ¿no? Y tú dices, ¿y para qué las previsiones? ¿Para qué? La respuesta es bien fácil. Los datos se nos presentan visualmente, siempre han sido y será un misterio, ¿no? Como ven en esta imagen, es como si fueran olas del mar. O sea, los datos van en un continuo subseguirse siempre, ¿no? Es como una sábana blanca al viento que se mueve, repitiendo secuencias y que se transforman en periodos de tiempo, en tendencias. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sucede algo fuera de lo normal. Y este contenido en ese momento se interrumpe. Y es lo que hemos, entre comillas, con suerte o mala suerte, vivido todos, ¿no? Con la pandemia. Con la pandemia hubo una interrupción de esta secuencia, de estas posibles previsiones, ¿no? Y proyecciones, de tanto de los economistas, del crecimiento, del desarrollo en todo el mundo, fueron interrumpidos por este fenómeno no imaginado, no calculado, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque, como les repetía, como les decía hace un momento, ¿no? Los datos tienen esta tendencia a tener un continuo durante los periodos, los años y el tiempo que pasa. Entonces, solo cuando existen estas interrupciones es que suceden estos cambios extraños, ¿no? Y ahora, es justo este proceso, ¿no? Y varios otros que se utilizan para realizar las previsiones, los que vienen llamados algoritmos, ¿no? Eh, Suena muy complicada la palabra algoritmo, pero al final no lo es, porque puede ser tan simple como la relación que existe entre la cantidad de personas de un, no sé, por ejemplo, de nuestra empresa. Les pongo un ejemplo para que sea más claro, ¿no? El grupo de vendedores de nuestra empresa, ¿no? Entre el año 2019 y 2021, entonces cogemos este grupo que, por ejemplo, en Italia son 300 más o menos vendedores en toda Italia, ¿no? Y empezamos a ver que hay una gran cantidad que está renunciando, ¿no? Que se va a trabajar a otras empresas, etcétera, o deja de trabajar para nosotros. Y cómo este fenómeno influencia, ¿no? En el facturado que obtiene nuestra empresa. Eso es un algoritmo. Estamos ahí. Nos concentramos en ver cómo una determinada situación, una determinada lectura de información se repercute sobre una otra y creamos una relación en el tiempo, ¿no? Con esta lectura de datos, tú puedes decirle a la empresa, mira, está directamente proporcional la cantidad de vendedores que hemos perdido a la pérdida de facturado de los recientes años, ¿no? Un algoritmo simple, sencillo. Pueden haber, obviamente, casos más complicados, ¿no? Como hacer análisis partiendo de distintos servicios que se ofrecen a los clientes en una empresa, ¿no? Y la retribución o no retribución que recibe la empresa, por ejemplo, al cambio de estos servicios. Es un caso muy práctico en el que también hemos trabajado, que la pricing policy. ¿Qué cosa quiere decir la pricing policy, no? Todos los servicios que la empresa ofrece, en algunos casos, vienen facturados al cliente y en otros no. Cuando hablas de una empresa, como les había mencionado el doctor Macellaro, que tiene una cantidad enorme de trabajadores, de clientes, hablamos más o menos de 6.000 clientes solo en Italia, entonces a cierto punto pierdes de vista la política de precios que cada comercial aplica en su determinada zona, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Business Intelligence para ayudar a esto, ¿no? Recoge todos los datos, recoge toda la información y dice, ok, mira, determinemos cuáles son los puntos claves de servicios que piden tanto los clientes y por los cuales se puede pedir una retribución debida, ¿no? O sea, porque hay inversión de tiempo de nuestros trabajadores para dar este servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo un pequeño ajuste, un pequeño cambiamiento, puedes generar una gran entrada de dinero a la empresa. Y ese es el ejemplo claro de la pricing policy, aplicada desde 2017,
quirúrgicamente se aplicaba a determinadas voces de la factura de los clientes. Por ponerles un ejemplo, si el trabajador tenía muchas faltas a la empresa, se volvía a facturar la ausencia del trabajador en determinadas circunstancias, obviamente, ¿no? O si la empresa nos pedía, además de ocuparnos de generar otro tipo de documentación específica para estos trabajadores, era un servicio que también venía cobrado aparte al cliente. Pero multiplicando estas pequeñas variaciones, esos pequeños cambiamientos sobre 6.000 clientes, el efecto económico final a favor de la empresa es completamente notable. Entonces, de Business Intelligence, yo les podría hablar toda la noche teóricamente y decirles un montón de cosas, pero son cosas que tanto ustedes como todos podemos acceder libremente en Internet. Las teorías existen, están escritas y no son ningún secreto para nadie. En cambio, o sea, de lo que les he venido a hablar hoy día es, o sea, de la situación práctica, de cómo aplicar estas cosas y lo que quiero hacer es fundamentalmente conversar con ustedes de la otra parte, o sea, recibir las preguntas y así poder aprofundir, poder hablar y conversar y compartir cosas, ¿no? con ustedes respecto a esto. Y entonces llegamos al final de que la Business Intelligence, ¿no? Está concentrada en todos los procesos predictivos, ¿no? Se habla de modelos predictivos, ¿no? Que no es otra cosa que el hecho de aplicar, como les explicaba hace un momento, ¿no? Tienes la información, que son los datos, que continúan a llegar continuamente, que continúan a alimentar la base de datos que tú tienes, ¿no? Hablamos de bases de datos que son cuantificables por el momento, pero el futuro nos empieza a hablar de datos cuánticos. ¿Por qué? Nos empieza a hablar de resultados predictivos con una cantidad de datos que no podemos ni siquiera imaginar. Justo para darles una idea, cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, de inteligencia predictiva, hablamos de datos que vienen recogidos sistemáticamente, como los que les decía hace un momento. Tu teléfono está apagado y está generando datos hacia el servidor de varias empresas que quieren saber cuánto tiempo, cuántas horas se queda tu teléfono apagado. Tú les estás diciendo sin saberlo cuánto tiempo pasas sin usar el teléfono. Eso es un ejemplo banal. Y así, por cada clic que tú haces en tu teléfono o en tu computadora, las empresas están juntando datos. Por la publicidad que viste, por la publicidad que cerraste, por el sitio de internet al que no entraste, ¿no? Y estos datos crean una cantidad enorme de información que a cierto punto no puede ser más procesada por las computadoras normales o por nosotros mismos, por los seres humanos, ¿no? Entonces se habla de inteligencia artificial y de cantidades cuánticas de información. Pero estamos solo al inicio de esto, ¿no? Porque nuestra mente humana no llega a pensar, a cuantificar la cantidad de procesos que podría hacer una computadora cuántica. Y se habla y el temor de lo que puede suceder y todas las cosas en el futuro, de que una computadora podría tomar conciencia y todas cosas de fantasía, pero que al mismo tiempo ahora están muy cerca de nosotros. O sea, el día que se encienda esta famosa computadora cuántica, no sé si será IBM, si será la NASA, quién será el primero que logre llegar a digamos, a esta meta de la humanidad, ¿no? Se está esperando, porque ya no es una fantasía, es una realidad, que estamos por llegar a ese momento, pero estamos todavía muy verdes para estas cosas, ¿no? O sea, han habido algunos experimentos muy recientes sobre inteligencia artificial. Para ponerles un ejemplo, activaron un bot, ¿no? Que muchos de ustedes saben, este tipo de robot que responde y que aprende de la información que le llega de los mismos utentes, de la gente que escribe, etcétera, etcétera, ¿no?
pero tuvieron que apagarlo. ¿Por qué? Porque este bot estaba aprendiendo de nosotros y aprendía de nuestros errores, de las peores cosas que el hombre, que el ser humano bota a la red, ¿no? O sea, porque no tenía la capacidad de diferenciar o de comprender o de razonar qué era lo que era verdad, de lo que era real, de lo que de repente era solo ficticio o era una broma o era simplemente alguien que quería insultar o alguien que no quería que funcione ese sistema, ¿no? Entonces, todas estas interrogantes y todas estas, digamos, todavía cuestiones que no han sido resueltas son parte del trabajo que nosotros también con el tiempo andremos a tratar de descubrir, de realizar con nuestro trabajo de cada día, ¿no? Yo a este punto dejaré la palabra a ustedes y empezaré a responder las preguntas. Si Judith me ayuda, no sé si logro recoger las preguntas de ustedes, si tienen algunas dudas o si desean que hable más de un tema, díganme ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hay una consulta de Jacqueline González. Dice, hay muchas personas que tienen la costumbre de apagar sus celulares durante la noche mientras duermen, pero hay otro grupo que lo mantiene prendido por cualquier emergencia. ¿Qué sería lo más adecuado para el bienestar? Bueno, esa es una pregunta un poco médica. Yo no puedo responder. Yo puedo responderte solo respecto a lo que son procesos y manejos de datos de información. O sea, la información viene recogida por todas las empresas y por todo el mundo y prácticamente es imposible que tú camines o que tú vivas en medio de la sociedad actual sin generar datos, ¿no? Sin generar información que viene acumulada. Muchas gracias. Siguiente pregunta, estimado Renzo, de Jean Carlos Capcha. ¿Cuál es el margen de error de dichos resultados predictivos, si es que lo hay? Los márgenes de error varían de acuerdo a la cantidad de variables que tú tienes, ¿no? Justamente puse el ejemplo de todas las predicciones que habían estado hechas antes de que llegara el COVID. O sea, ninguna acertó, todas se fueron al diablo, por decir una palabra, ¿no? Porque todas en el modelo de predicción, el modelo predictivo que utilizaron, no tuvieron en cuenta esta variable. O sea, que podía llegar una pandemia y poner de rodillas a todo el mundo. Entonces, como dije a un comienzo, todo depende de los valores, ¿no? Para poder predecir, tienes que tener valores continuos en el tiempo, ¿no? Entonces, si los valores que tú coges son afidables, o sea, si los datos que tú has recogido son al 100% afidables y te basas sobre esos datos específicos, tu predicción es acertada al 99%, ¿no? Si en la medida que esos datos que tú tienes no sean afidables al 100%, tu porcentaje de afidabilidad empieza a descender. Pero si los parámetros de base que tú cogiste para hacer la predicción son 100% fijos y ciertos, y el campeón que escogiste lo es significativo, la predicción tiene muchas posibilidades de ser al 99% válida. Muchas gracias. Siguiente pregunta de la señorita Gabriela. Buenas tardes, estimado Renzo. ¿Cómo las bocinas, perdón. Disculpe, ¿me escucha? ¿Sí? Ya. Leo la pregunta de la señorita Gabriela. ¿Cómo el Business Intelligence aplicaría en la mejora de procesos de las empresas? ¿O cómo esto mejoraría
o influye de manera positiva los procesos de las empresas? Directamente en todos los procesos no podemos influir, pero podemos dar la lectura de diversos resultados que ayuden a las empresas a mejorar esos procesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedo decirte que cada vez que, no sé, pongamos un ejemplo práctico, eh, te hablaba de la situación de las figuras comerciales de la empresa, ¿no? Entonces, podemos sentirnos de aconsejar a la empresa y decirle, mira, tienes que lograr tener mayor fidelidad de tus comerciales en la empresa. ¿Cómo lo logras? Con estrategias de recursos humanos o con premios a los comerciales. Es la decisión de la empresa. Yo simplemente te digo, en este proceso he visto que si tú pierdes tus comerciales muy frecuentemente, la cantidad de tu facturado, ¿no? De lo que ganas, baja directamente proporcionalmente. ¿Cómo puedes hacer para evitar que eso suceda? Las políticas las decidirá la empresa. Entonces, lo que puede hacer la Business Intelligence es sugerir, ¿no? Dar predicciones, dar la información para que se tomen las decisiones estratégicas que permitan mejorar a una empresa. Muchas gracias. Siguiente pregunta de la señorita Jacqueline Taco. Buenas tardes. ¿Qué impacto tiene la Business Intelligence en este tiempo de COVID en donde muchas personas nos hemos acostumbrado a comprar por Internet? ¿Me repites la pregunta, por favor? Ok. ¿Qué impacto ha tenido la Business Intelligence en este tiempo de COVID en donde muchas personas nos hemos acostumbrado a comprar por Internet? Bueno, la Business Intelligence no ha tenido un impacto, por así decirlo. O sea, las compras por Internet seguramente han generado toda una serie de cambiamientos, ¿no? A nivel mundial. Directamente afectadas seguramente todas las empresas de venta online y todas las otras empresas que tienen el negocio conectado a ellas, ¿no? Como son la distribución, eh, los correos postales, el ciclo de este tipo de negocios. Seguramente la Business Intelligence en sí misma ha tenido digamos, un desarrollo más grande. ¿Por qué? Porque todas las empresas, teniendo las personas trabajando desde casa, ¿no? A nivel mundial, han empezado a crear mayor cantidad de información, mayor cantidad de datos, ¿no? Y indirectamente han hecho crecer más la necesidad de estudios, de análisis de esta información que venía acumulada en los últimos decenios por todas las empresas, queriendo o no queriendo, ¿no? Porque si tenías un software que hacía las facturas, estabas juntando información de las facturas de todos tus clientes. Si tenías un software aparte que se ocupaba de las compras que hacías para la empresa, estabas acumulando información. Solo que hasta pocos años estas informaciones estaban separadas, o sea, incluso estaban en sistemas, y hasta ahora, distintos, y no se hablaban entre ellas. Entonces, la diferencia de cuando empieza la Business Intelligence a ocuparse de, como decía hace un momento, de tener una lectura inteligente del dato, es lograr sí que la empresa, toda esta información, la pueda poner en un solo receptáculo y la pueda leer inteligentemente, ¿no? Que es lo que llamamos el data warehouse a nivel en inglés, ¿no? Que es donde viene acumulada toda la información de la empresa con determinados descriptores, con determinados identificadores unívocos para poder tener una lectura correcta del dato. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Xiomara.
¿cuáles serían los programas para un análisis de información y predicción simple o profesional? En el mercado hay muchos programas que se dedican a hacer las predicciones. Pionero de esto es seguramente la IBM y Microsoft, que también se ocupa bastante de todo lo que son predicciones. No puedo, no siento de aconsejar o recomendar un programa en específico porque no es mi política. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Roberto Basalar. Buenas tardes. Respecto a la recolección de datos por parte de las empresas, ¿hasta qué punto es legal? Por ejemplo, hace unos años Facebook se enfrentó a un juicio legal, por si no me equivoco, debido a que recolectaba datos y entregaba los datos de usuarios a ciertos grupos de interés. Sí, justo como te decía en parte de lo que les expliqué anteriormente, los gobiernos se están ocupando mucho estos últimos años por dar normas, ¿no?, concretas para el utilizo de los datos. En Europa hay muchísimas leyes de protección al usuario y constantemente te piden de aceptar o de firmar diversos documentos, incluso online, ¿no? Para que puedas acceder a determinados servicios sin antes no haber aceptado directamente, manualmente, estas leyes o estos avisos que te dan. Las empresas no te dan los servicios. Y sobre todo han dado la capacidad al utente final, al utilizador final, de en cualquier momento pedir a cualquiera de las empresas a las cuales tú has donado tus datos, decirle cuáles son los datos que en este momento tiene tuyos y eventualmente poder decir que los destruya. O sea, la diferencia de lo que pasaba antes a lo que está pasando estos últimos años es eso. O sea, se está dando un poco más de poder al utente final de decidir qué hacer o no hacer con sus propios datos, ¿no? Obviamente, al mismo tiempo, crece la capacidad, como les decía hace un momento, de almacenar y de recuperar los datos hasta de cosas verdaderamente banales. No sé, siempre regresando al tema de las predicciones. Eh, la empresa Amazon tiene uno de los mecanismos predictivos mejores en el mercado en este momento, ¿no? Si uno utiliza Amazon y pasa más de 30 segundos en un determinado objeto que le interesa, ¿no?, automáticamente los algoritmos de Amazon hacen partir toda una serie de decisiones, ¿no? Al día siguiente te llega un email con todos los productos parecidos y los precios cercanos del producto que tú estás viendo. Y te dice, ¿estás todavía interesado en comprar esto? ¿Por qué no lo compraste? Además, si pasaste demasiado tiempo viendo uno específicamente, Amazon activa todo un sistema de depósitos en el cual acerca el objeto por el cual tú quedaste mirando más tiempo a la dirección donde tú vives, pensando en que tú, la percentual de la probabilidad de que tú vayas a comprar ese objeto es tan grande que ellos lo acercan. Y al día siguiente, cuando tú vas a ver el email, te dice, si tú decides de comprarlo, te llega en menos de 24 horas. Entonces, ¿por qué todo esto, no? Para darles a entender la cantidad de datos y de procesos que vienen detrás de cada acción que uno puede hacer en el mundo digital, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta de la señorita Sánchez. Buenas tardes. ¿Cuáles serían las consecuencias de un mal manejo de la privacidad en los datos? Como te digo, hace un momento, o sea, nosotros como administradores
del dato, porque es eso lo que es un Business Intelligence, y más que todo un Data Architect, que es con quien trabajamos directamente en relación en las empresas, ¿no? Que son los que nos ponen a disposición los datos a nivel de máquinas, de servidores, de Information Technology, por decir, del IT, ¿no? No, generalmente no, son preguntas que son siempre repetitivas, o sea, es muy difícil que en un mar de datos, de informaciones, como hablaba hace un momento, en algunos casos, bueno, sin exagerar, de zettabytes, pero una empresa, o sea, hay talmente tanta cantidad de datos que si a ti no viene hecha una riqueza específica, es muy difícil que tú vayas a ver precisamente ese dato, precisamente esa información. Ahora, esto no quita que la irresponsabilidad de algunas empresas o la negligencia en el utilizo de datos personales sea una cosa risky, ¿no? O sea, puede, puede tener repercusiones malas, ¿no? O sea, justo por poner un ejemplo, sé que al gobierno francés fue hackeado y se robaron la información de las personas que se habían vacunado, ¿no? Y tuvieron acceso a, no solo a, sino tenían acceso a los teléfonos de las personas y a todo. Entonces, sí, o sea, no cuidar los datos por negligencia, o sea, no dar la seguridad necesaria a la información de las personas es peligroso porque se puede transformar en el robo de identidad, con consecuencias de pérdida de daños económicos, etcétera, etcétera. O sea, todos sabemos, por ejemplo, que en este momento usamos los teléfonos para muchísimas de nuestras actividades económicas o de identificación. Si alguien te roba tu número y puede clonar o recrear tu número de teléfono, aunque si fuera por algunas horas o por algunos minutos, podría prácticamente robar tu identidad con el daño que eso podría generar tanto a nivel económico como a nivel de imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, o sea, el tema del utilizo de los datos y la privacy es un tema bastante delicado y serio, ¿no? Entonces, si uno es un profesional de la información y de los datos, obviamente los maneja como parte de sus instrumentos de trabajo y no como algo que explorar o donde andar con otros fines, ¿no? No sé si he respondido a la señorita. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo tratar en Business Intelligence un gran volumen de información sin desperdiciar muchos recursos? ¿Me repites, por favor? ¿Cómo podemos, o sea, cómo tratar en Business Intelligence un gran volumen de información sin desperdiciar muchos recursos? O de repente sin utilizar Sí, muchos recursos. sí, sí, entendí la pregunta. Es lo que hacemos justamente. O sea, la parte fundamental de nuestro trabajo es esa. O sea, dar a la empresa la lectura de datos con facilidad. O sea, una vez que los datos, les hablaba de ese proceso de limpieza, de alineamiento, no, una vez que el dato está pronto para ser leído, justamente lo que tú dices es eso, o sea, la Business Intelligence produce report, o sea, visto que, por ponerles un ejemplo, se utiliza Power BI de la Microsoft para publicar los datos, ¿no? Entonces, prácticamente con pocos clics, con poco tiempo dedicado, puedo crear un report donde el director de la empresa o determinado grupo de la empresa, los jefes pueden rápidamente ver el resultado de sus empleados. Al mismo tiempo puedo crear otro report para los empleados donde cada uno puede ver en tiempo real el resultado de la gestión de su trabajo cotidiano. No sé, visité 5 clientes, pasé tantas horas al teléfono con ellos y como resultado he logrado tener 4 clientes nuevos, etcétera, etcétera. O sea, justamente es esa el trabajo de la Business Intelligence, del grupo de gente que trabaja en las Business Intelligence, la lectura veloz y rápida del dato y poder tener acceso rápido a estos datos, porque
En algunos casos es fundamental poder tener rápido acceso a la lectura del dato y puede significar hacer o no hacer negocios en un momento determinado. Entonces, justamente tu pregunta es muy acertada porque si yo puedo proporcionar la rápida lectura del dato con un tipo de dashboard, de presentación del report a personas que tienen que tomar las decisiones claves para hacer o no hacer negocios de la empresa, puedo hacer la diferencia en esa empresa. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Para poder hacer predicciones, ¿usan datos cuantitativos, cualitativos o ambos? La naturaleza de los datos que utilizas depende de la necesidad. O sea, cuando tú vas a hacer una predicción, naces de la necesidad. ¿Qué cosa necesitas que yo te prediga? O sea, quieres saber, si tu pregunta es, quiero saber de media cuánto tiempo se demora, por ejemplo, justo para utilizar algo que yo tengo en mi entorno, ¿no? ¿Cuánto se demora una profesional de reclutamiento de personas en hacer el coloquio, ¿no? Hacer la entrevista de trabajo de la persona? Entonces voy a medir cuantitativamente el tiempo que se demora esta persona. Pero si quiero saber cualitativamente, ¿no? La calidad de la entrevista que ha hecho esa persona, tengo que ir a coger otro tipo de información, otro tipo de datos. No me es suficiente el tiempo que ya se demoró por cada uno. No sé si me dejé explicar. Entonces, depende mucho de cuál es la pregunta a la que tengo que responder con esa predicción. Si la predicción sirve para calificar acciones, es un discurso. Si me sirve simplemente para una medida plana de la cantidad de tiempo invertido, y esto basta con el cuantitativo. El cualificativo me lleva a tener que pedir o de alguna manera lograr que las personas pongan dentro de los sistemas algunos parámetros, ¿no? Que me permitan medir, como cuando después de que has hecho una llamada a un call center, ¿no? Por ejemplo, Movistar, te llaman y te dicen, nos responde por favor del 1 al 10, ¿cuánto fue gentil la operadora con ustedes? Y ustedes ponen un número. Entonces todo eso se convierte en datos que pueden dar una respuesta cualitativa y no cuantitativa respecto al servicio que esta persona les ofreció. Excelente, muchas gracias. Siguiente pregunta de Melina. Buenas tardes. ¿Las pequeñas y medianas empresas deben ser conscientes del potencial que ofrece la Business Intelligence o solamente es aprovechable por grandes empresas? Y bueno, y es una pregunta vinculada. ¿Y cómo aprovecharían las pequeñas y medianas empresas el uso de la Business Intelligence? Sí, tu pregunta es muy importante y muy acertada. Incluso aquí en Europa se están generando muchas empresas, muchas startups que dan los servicios a pequeñas empresas que no se pueden permitir, por ejemplo, como la nuestra, en tener un team, un grupo que se llama Business Intelligence, ¿no? Entonces, es importante porque reduciendo los costos, ¿no? Con un consulente de Business Intelligence pueden seguramente aplicando en la medida, obviamente, de la empresa, estrategias que les ayuden. No sé, justo por darte un ejemplo, me dices una empresa pequeña que tiene 100 clientes, digamos, ¿no? Y ha trabajado con 100 clientes durante el último año y tú dices, bueno, necesito hacer crecer el negocio, necesito que mejore el negocio de esta empresa. ¿Cómo hago? ¿No? Entonces dices, muy bien, cojo el dato de estos 100 clientes. El dato de estos 100 clientes los tengo porque son los clientes de la empresa. Y digo,
¿qué características tienen estos clientes? Mira, qué coincidencia. Todos los clientes están entre 5 y 15 trabajadores. Qué coincidencia. Casi todos trabajan en el sector, no sé, me invento, ¿no? De la metalmecánica, ¿no? Eh, y entonces coges 3, 4, 5 características que acumulan casi la mayor parte de estos 100 clientes, que es tu universo, ¿no? Que has cogido como base. Y dices, ok, esta empresa quiere tener más clientes. Empecemos a buscarle más clientes que estén reflejados en esta pequeña imagen que yo he hecho de los que ya son sus clientes. Entonces, las probabilidades, si la gente que hace la parte comercial de esta empresa, los vendedores, van a visitar empresas que tienen las mismas características de las que ya son clientes, la porcentaje de probabilidad de que estos se vuelvan clientes de la empresa es más grande que si les mandas un database enorme con empresas indistintas y sin haberla estudiado antes. No sé si respondí a la pregunta. Gracias. Siguiente pregunta, Isabel Moreno. En la inteligencia empresarial como proceso creativo, ¿qué opinión nos da con referencia al sistema que utilizan las compañías multinivel, como las formas de pago diferentes en un mundo cambiante? Lo estoy leyendo porque ahora he visto que está en el chat, en la inteligencia empresarial como proceso creativo. No entiendo muy bien la pregunta, no sé si la puede reformular, porque En todo caso, Dani, si me ayudas a activar el audio de la señorita Isabel Moreno para que pueda de repente ella hacer la consulta utilizando el audio. Ok, sí. Voy a activar la alumna, el audio. Muchas gracias. Señorita Isabel, le escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, te escucho. le hacía mención sobre esta pregunta porque vivimos en un mundo cambiante, todo ha cambiado, todo ha sido innovado, la tecnología. Bueno, y formo parte de una empresa multinivel donde justamente nos hemos tenido que adaptar al cambio usando todo lo que es un sistema en línea. Los sistemas de pago, lógicamente, que nos da la compañía a nosotros, los distribuidores, son innovados. Por ejemplo, hacemos uso de un pago que se nos genera por un sistema de lo que es promoción y publicidad. Entonces, estamos usando parte de ese pago en un sistema cash, que lo llama la compañía, y es un sistema para mí nuevo, ¿no? Por ejemplo, si la compañía me tiene que hacer un pago, por ejemplo, 1,000 soles, me lo envía a una cuenta que maneja la misma empresa dentro del cual yo soy distribuidora, pero yo no lo necesariamente lo hago efectivo o lo cobro en efectivo si es que yo lo deseo. Lo único que yo estoy usando es el dinero que está ahí para hacer compra y uso del mismo servicio. Llámese lo que nos da la empresa, en este caso, todo lo que es la parte de la salud y el bienestar. Ahí va mi pregunta, o sea, la forma de pago que genera la compañía, llámese diferentes que están usando reembolsos especiales. Entonces mi pregunta es esa, ¿no? Esa innovación en el sistema del pago que hace la empresa. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, el sistema multinivel es basado sobre ese tipo de administración del dinero. O sea, siempre genera la reinversión del dinero del participante o del sujeto que está entrando en el, en el juego de los niveles. Pero no entiendo la conexión con la business intelligence. Siguiente pregunta, profesor Renzo.
¿La crisis de los contenedores en el mundo es el reflejo de una falta de predicción? ¿La crisis de los qué, perdón? De los contenedores en el mundo. Los contenedores entendidos como el cloud. Sí, la crisis de los contenedores en el mundo es el reflejo de una falta de predicción. No entiendo contenedores, ¿a qué se refiere? Puede ser más Me parece preciso. que son los contenedores cuando exportamos, son estos donde salen la mercadería de aduanas. Doctor Giancarlo, ¿se acuerda? Ok, ok, los containers, ok. Sí, container. No, sinceramente no conozco el tema de los containers, no podría responder. No lo he seguido, lo siento, no lo conozco. Muchas gracias, no se preocupe. Bueno, la siguiente pregunta sería más o menos un poco dada su experiencia. Usted también, bueno, ha vivido en Perú, luego ha hecho una maestría y pues ahora tiene la oportunidad de trabajar en una empresa multinacional, ¿no? Entonces, ¿cuál sería más o menos los consejos que le podría dar a los alumnos que muchos de ellos están iniciando la carrera, ¿no? Para ser más competitivos de repente o para, al igual que usted, poder en un futuro de repente trabajar también en una empresa importante a nivel mundial? Eh, yo creo que la respuesta es muy difícil, pero de mi experiencia personal podría decirles simplemente que no dejen de hacer nada que les venga en mente. Nada, cuando digo nada, o sea, quiero decir, pruébenlo todo. O sea, si tienes un sueño, si tienes un anhelo, si te vino en mente algo, si tuviste una idea, si tuviste un sueño, si entre tus amigos pensaron que algo podría funcionar, hazlo, pruébalo. O sea, prueba siempre todo y no dejes que nadie te diga que no puedes o que no debes hacer algo y sigue siempre adelante. Muchas gracias, profesor Renzo. Profesor Giancarlo, disculpe, ¿desea dar algunas indicaciones antes del cierre? Porque me parece, bueno, hay una pregunta más, pero me parece que usted la respondió. Es referente a las predicciones, si son a largo plazo, mediano o corto plazo, ¿no? Dependía mucho de lo que buscaba. Sí, como ya lo había dicho, las predicciones vienen hechas de acuerdo al requisito que viene hecho, ¿no? Generalmente es muy difícil hacer predicciones a muy largo plazo. Generalmente las predicciones vienen hechas para tomar decisiones bastante cercanas en el tiempo, ¿no? Porque por lo mismo que había explicado al inicio, estas líneas continuas pueden ser cambiantes y cualquier factor que en un inicio lo has tomado como válido al 100%, con el tiempo puede sufrir cambiamientos o puede verse afectado el factor que tú usaste para dar esa predicción, ¿no? La variable que usaste puede con el tiempo cambiar y si cambia la variante, el valor de esta variable puede cambiar también tu predicción. Muchísimas gracias. Doctor Giancarlo, le cedo la palabra. De repente desea cumplir. Yo quería agradecer de manera personal, porque lo conozco tantos años a Renzo, por esta carrera tan brillante, por esta charla magistral también, con una modalidad diferente, ¿no? En la que hemos visto que los alumnos, los participantes, han podido dialogar, ¿no? Dialogar y traer conclusiones muy interesantes sobre los datos, ¿no? Cuánto es importante o cuántos son importantes los datos, ¿no? Me he quedado yo también impresionado cuando dice que estos 177 zettabytes, ¿no? De los 1.800 millones de datos, ¿no? Y cuántas vueltas al mundo habría que darle de CD, ¿no? Es toda esta producción del hombre,
¿no? Que es a través de los siglos, ¿no? Me queda claro que el Business Intelligence prepara, ordena y limpia, ¿no? Información, datos para poder procesarlos. Cuán importantes son las previsiones, ¿no? Y la generación del algoritmo. Y vemos con el ejemplo perfecto del COVID qué pasa cuando hay interrupciones, ¿no? También hemos aprofundizado algoritmos, modelos productivos, cómo las bases de datos y lo que se nos viene a breve, ¿no? Creo que vamos a hacer todos, o ya somos de alguna manera parte de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Ya vemos circular, ya en Europa se están haciendo las pruebas, automóviles sin choferes, ¿no? Vemos robots inteligentes, ¿no? Y también la meta, ¿no? ¿Quién será el primero de esas empresas a llegar a realizar este computer o este PC cuántico, ¿no? Entonces, de nuevo, quiero agradecerte Renzo por la disertación que nos has permitido ampliar a todos nosotros los conocimientos adquiridos en tu charla magistral, en esta exposición. Reiteramos nuestro agradecimiento en nombre del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el maestro Enrique Aguilar Muñoz, ¿no? Y queremos también realizarnos unas fotografías virtuales, ¿no? Antes de darte los aplausos virtuales, a ver si podemos encender nuestras cámaras para así inmortalizar este momento de compartir información, compartir conocimiento. A ver, jóvenes, si todos nosotros prendemos, yo mismo voy a prender mi cámara para hacernos la... ¿Estamos? Esperamos un momentito, por favor, que todos activen sus cámaras para poder realizar las capturas. Sí, ahí veo a Gomero, a Erlita, a Basalar, son algunos de mis alumnos. Qué alegría ver tanta juventud. Sí. Ellos son de varias partes del Perú, no solo de Lima, son de Huacho, algunos son de Tarma, algunos son de Chulucanas, otros son de Atalaya también, no me olvido de ninguno. Y Limas, ¿no? La filial de Lima. Jóvenes, no veo las cámaras prendidas. No, vista, galería. Ah, perfecto. Ya estoy viendo, son 5. No, hay muchos. Ahora sí, los veo. Ok, miren a la cámara, sonrisa colinos, por favor, y esperen unos segundos. Excelente, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Magíster Renzo, muchísimas gracias doctor Giancarlo por haber permitido la organización de este evento, muchísimas gracias a todos los presentes, que tengan muy buenas tardes, que tengan un excelente día. Gracias a todos ustedes. Buenas Gracias por la tardes. oportunidad. Aplausos virtuales a nuestro ponente. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego con todos. A la próxima.